La llamada era de Esteban. Rápidamente intenté contestar el celular, pero en ese punto mis manos temblaban demasiado y no lograba presionar el botón verde. Pensé que no iba a poder responder la llamada, pero luego de unos segundos mis dedos lograron alcanzar el botón que en ese instante parecía más pequeño de lo que recordaba. Sin embargo, antes de poder decir algo escuché una fuerte explosión y la llamada se cortó. Aunque volví a marcar su número muchas veces más, la llamada no volvió a conectar. Yo seguía sentado en mi cama, rogando que todo esto que estaba pasando fuera solo un mal sueño, rogando que al momento de despertar mi celular siguiera sin señal, que al abrir los ojos mi día continuara con la misma rutina de siempre. Pero nada cambió, mi celular seguía mostrando las llamadas perdidas, los videos perturbadores, lo único diferente era que nuevamente se había quedado sin señal. Mi cuerpo estaba completamente cubierto de sudor y me sentía apaleado, como si el día anterior hubiera realizado una intensa actividad física. Aún así sabía que necesitaba respuestas. Y la única persona con la que podía hablar era Daniela, una chica de mi misma edad que llegó al pueblo para hacer sus prácticas universitarias en la única farmacia del lugar. Estaba seguro de que, al igual que yo, había revisado su celular en cuanto regresó la señal. En ese momento me levanté y corrí lo más rápido que pude hacia la farmacia. De reojo vi a doña Verónica al frente de su ventana, pero en ese punto solo quería hablar con Daniela. Ella se hospedaba en una pequeña habitación dentro de la propia farmacia, así que al llegar golpeé la puerta con todas mis fuerzas, mis manos se tornaron rojas casi al instante, aunque no sentí dolor alguno. Al cabo de unos 10 minutos abrió la puerta y lo primero que noté fueron sus ojos completamente rojos, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. Su mirada chocó con la mía y pude sentir un vacío tremendo en el pecho, comprendiendo de inmediato que ella estaba en la misma situación que yo. Mi actitud impulsiva comenzó a darme vergüenza, porque aún sin haber intercambiado ni una palabra, ya había irrumpido en su espacio buscando respuestas que tal vez ella tampoco tenía. Sin darme cuenta, su rostro volvió a llenarse de lágrimas y, casi de manera natural, se lanzó sobre mis brazos y comenzó a gritar con tanta fuerza que parecía que sus cuerdas vocales estuvieran a punto de romperse. Cuando miré a mi alrededor, un grupo de vecinos ya se había reunido alrededor, así que después de llevar a Daniela al interior de su habitación, informé a los ancianos que ella se encontraba un poco mal y que ese día no podría atender la farmacia. Mientras la pequeña multitud se dispersaba, vi a don Jorge a lo lejos abriendo su tienda, y un poco más tranquilo decidí acercarme a él para contarle con detalle todo lo que había pasado esa noche. Le mostré algunos de los videos que habían quedado guardados en mi celular, pero su rostro continuó rígido a pesar de todo lo que le enseñé, lo cual me dio algo de tranquilidad. Toda la tensión y la adrenalina acumuladas se desvanecieron de mi cuerpo y, sin darme cuenta, colapsé frente a él. Cuando desperté estaba en una pequeña habitación llena de cuadros con fotografías de militares y marcos que exhibían numerosas medallas. Al salir lentamente encontré a don Jorge sentado en su mesa, al verme me invitó a sentarme y me sirvió un gran plato de comida. Estaba tan hambriento que terminé de comer en lo que a mi parecer fueron solo segundos. Y al finalizar comenzó a hablar. Mencionó que la actitud de las personas infectadas en los videos le recordó a la última misión que realizó en sus días de servicio, cuando se desempeñaba como líder de un comando especial encargado de las misiones más confidenciales del gobierno. En aquella ocasión tuvieron que asaltar un búnker de científicos y la única orden fue disparar a todo lo que encontraran y recuperar los documentos ubicados en la oficina del jefe científico. Al entrar vivieron un completo infierno, el olor a sangre inundaba todo el lugar y el silencio era inquietante. Avanzaron lentamente, sala por sala, piso por piso, hasta que se encontraron con el primer infectado. Parecía una persona normal, pero en cuanto detectó su presencia se lanzó directamente contra ellos. Sin embargo, ante militares experimentados no pudo hacer mucho y fue eliminado con un disparo directo a la cabeza.
Continuaron descendiendo hasta llegar a la oficina del científico y aseguraron los documentos en un maletín negro. Todos bajaron la guardia creyendo que solo debían regresar por el mismo camino por el que habían entrado. Pero su tranquilidad duró poco, ya que de un momento a otro el búnker sufrió un apagón total y únicamente se activaron algunas luces de emergencia de tonalidad roja. A pesar de los nervios de acero de su escuadrón, don Jorge podía sentir la tensión en sus hombres, porque muchas de las puertas por las que habían pasado solo se abrían mediante tarjetas electrónicas. Por lo que debían trazar otra ruta si querían salir. Para su suerte existían un par de caminos alternativos que, aunque eran más largos, podían conducirlos hacia la salida. Después de atravesar varios pasajes lograron llegar a unas escaleras que estaban llenas de lo que parecían personas cubiertas de sangre con un olor putrefacto. Todos alzaron sus armas listos para disparar, pero al darse cuenta de que aún no habían sido detectados decidieron retirarse y avanzar por la escalera del lado contrario. Nadie sabía qué habían visto, pero no dijeron nada. Sabían que sus misiones eran clasificadas y que no ganarían nada haciéndose preguntas sin respuesta. Al terminar de subir, controlaron cada pequeño ruido, porque lo único que los separaba de esas cosas era una sola puerta. Al lograr cruzar esa zona, soltaron un suspiro de alivio. Pero el descanso no duró mucho. Una alarma comenzó a sonar. Al parecer el apagón había dañado parte de la infraestructura y el oxígeno se estaba agotando rápidamente. Como si eso no fuera suficiente, vieron cómo esas cosas comenzaron a correr por el pasadizo que acababan de cruzar, atraídas por el ruido. Intentaron asegurar la puerta, pero estaban demasiado cerca, así que optaron por correr mientras disparaban hacia atrás, aunque cada vez que volteaban aparecían más infectados. Tantos que ni con toda su munición podrían eliminarlos a todos. Cuando creyeron estar cerca de la salida descubrieron que la puerta estaba bloqueada. Sin alternativa, se atrincheraron en una sala cercana mientras dos miembros del escuadrón empujaban la puerta con todas sus fuerzas, usando sus propios cuerpos como contrapeso. Después de revisar el lugar con rapidez, encontraron una ventilación en el techo. Era difícil de alcanzar, pero representaba la única posibilidad de escapar con vida. El problema era evidente, no había muebles ni estructuras que sirvieran de apoyo, y el tiempo se agotaba con cada golpe que retumbaba al otro lado de la puerta. Fue entonces cuando comprendieron lo inevitable. Para que el resto pudiera subir, al menos dos tendrían que quedarse abajo, uno sosteniendo la puerta el mayor tiempo posible y otro impulsando a sus compañeros hacia la ventilación. No fue una decisión discutida durante mucho tiempo. Don Jorge, como líder, entendió de inmediato lo que debía hacerse y junto al miembro más veterano del equipo se ofrecieron sin titubear. El resto del escuadrón se negó al principio. Nadie quería abandonar a su comandante ni aceptar aquella sentencia silenciosa, pero don Jorge los obligó a reaccionar. Les recordó que su deber era sobrevivir para entregar los documentos y contar lo que allí había ocurrido. Uno a uno, los hombres fueron desapareciendo por la ventilación. El sonido de sus respiraciones agitadas se mezclaba con los crujidos de la puerta que comenzaba a ceder. La habitación quedó en un silencio extraño, casi antinatural. De pronto, los golpes cesaron. Los infectados dejaron de empujar. Don Jorge y su compañero se asomaron con cautela por la rendija de la puerta y observaron cómo aquellas cosas se alejaban por el pasillo, como si hubieran encontrado un nuevo objetivo. Sin perder tiempo, ambos avanzaron por una ruta secundaria en dirección a la salida, con la esperanza de reunirse con el resto del escuadrón. Entonces lo escucharon. Disparos desesperados, continuos, resonando a través de los conductos de ventilación. No hizo falta decir nada para comprender lo ocurrido. Los infectados no se habían marchado por casualidad, habían seguido el ruido dentro del sistema de ventilación, atrapando a los hombres que habían intentado salvar. Los disparos fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo, y el silencio que lo reemplazó resultó más devastador que cualquier grito. La misión estaba perdida.
No solo había fallado en recuperar los documentos, también había perdido a su escuadrón. Al salir del búnker, creyó que todo había terminado, pero fueron rodeados por un grupo de militares. Un comandante se acercó y exigió los documentos, pero don Jorge explicó que la misión había fracasado. Pensó que sería arrestado o degradado, en cambio, el comandante sacó su arma y disparó a su compañero en la cabeza. La explicación fue fría: el soldado tenía una herida en el brazo, y el virus era altamente contagioso. Un disparo en la cabeza era la única forma de evitar una posible propagación. Esa respuesta nunca lo convenció, no después de perder a todos sus hombres. Intentó obtener información durante años, pero la misión desapareció de los registros y lo sucedido fue encubierto como un accidente militar. Tiempo después abandonó el ejército y terminó en este pueblo. Su relato parecía una película, pero después de lo que había visto, no dudé ni un segundo de su veracidad. Si ese mismo virus había sido liberado en la ciudad, ¿tendríamos alguna posibilidad de sobrevivir?